Buenas tardes, hermanos. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Dios bendiga a sus familias y cada aspecto de su vida. Y en esta tarde les doy la más cordial bienvenida en el nombre de Jesucristo. Vamos a tener nuestra enseñanza bíblica. Y esta enseñanza que vamos a ver en esta tarde tiene que ver con el carácter, con la formación del carácter cristiano. De hecho, así es el título del tema, ¿eh? Formación del carácter cristiano, que hemos venido hablando acerca de él semanas atrás con las bienaventuranzas. Terminamos las bienaventuranzas, vamos a continuar con el Sermón del Monte, pero también quise en este proceso ver este tema, formación del carácter cristiano. Es importante porque al final el Sermón del Monte tiene esa finalidad. Jesús, recuerden que le está hablando a los discípulos, a personas que han creído en Él, que han tomado una decisión de seguirle y que ahora se están dejando formar, no solo en la enseñanza que Jesús le da, sino en su carácter. Bueno, de hecho la enseñanza va dirigida al carácter, ¿no? Porque es más importante el carácter que el conocimiento. Sin embargo, el conocimiento de la Biblia o de Dios te lleva a un carácter cristiano. Bueno. Vamos a leer allá en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, por favor, quiero que vayamos allá. Vamos a leer nada más de los versículos 1 al 4. Posteriormente vamos a ver algunos pasajes, pero este es el primero que vamos a leer. ¿Recuerda cuál es el tema? Formación del carácter cristiano. Bueno, antes de hacer la lectura, me presento nuevamente. Mi nombre es Andrés Durán García. Soy pastor del Centro Cristiano en la ciudad Restauración y Vida, en la ciudad de Minatitlán, Veracruz. Sean bienvenidos todos. Bueno, dice la palabra del Señor. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia o a causa de los deseos. Bueno, les decía que cuando leemos acerca de los mandamientos de Dios como en las bienaventuranzas, lo que debemos hacer y otras partes de la Escritura, nos topamos siempre con que tenemos un carácter distinto al que se nos marca ahí que debemos tener. Tenemos un carácter que difiere mucho del modelo bíblico, del modelo que Jesucristo da a sus seguidores, a sus discípulos. Sin embargo, aquí nos está diciendo el apóstol Pedro, ¿verdad?, que no todo depende de Dios para que haya un carácter cristiano, aunque tampoco depende todo de nosotros como hombres o mujeres o personas, ¿verdad?, que desean seguir a Cristo. Ni depende todo de Dios, ni depende todo de Cristo. Ahora, quiero hacer una pregunta. ¿A quién le está escribiendo el apóstol Pablo aquí? Perdón, el apóstol Pedro. ¿A quién le está escribiendo? Dice, a los que habéis alcanzado fe. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Se refiere a los apóstoles o a los primeros discípulos o a los primeros siervos de Cristo, ¿eh? Entonces está diciendo, esta carta va dirigida a aquellos que han alcanzado una fe preciosa, igualmente como la mía y como los hermanos que me rodean, como la nuestra, ¿no?, como los primeros discípulos o apóstoles de Cristo. Considera una fe preciosa. El apóstol considera su fe una fe preciosa. Segunda pregunta, ¿cómo la alcanzaron? ¿Cómo alcanzaron esa fe? Dice aquí, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea, no es una fe que ellos adquirieron por sí mismos. No es una fe que ellos propusieron en su corazón tenerla, se esforzaron y la tuvieron. No fue así. Fue una fe que es un regalo de parte de Dios y que a través de Jesucristo nos fue dado por gracia. Por eso dice aquí, una fe que hemos alcanzado, que han alcanzado los creyentes en Jesucristo, por la justicia de nuestro Dios
y Salvador Jesucristo. O sea, a través de Jesucristo es que hemos alcanzado esta fe preciosa. Y Jesucristo fue un regalo de Dios para los hombres, para las mujeres, para darles salvación, para justificarles de sus pecados, para perdonarlos y para llevarlos a la eternidad cuando lo hemos recibido en el corazón, cuando hemos creído en Él, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Entonces no lo hemos alcanzado por nosotros mismos, sino que por la justicia de Dios, por la gracia de Dios la hemos alcanzado. Fue un regalo de Él. Dice el versículo 2, la gracia y la paz os sean multiplicadas. Fíjense nada más. Gracia, el regalo, la gracia de Dios sea multiplicada en ustedes, se manifiesta en ustedes. La paz de Dios se manifiesta en ustedes. Y en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Que la gracia y la paz se manifiesten en el conocimiento de Dios en el cual vamos creciendo, debemos crecer. Ahora dice el versículo 3 que todas las cosas que pertenecen a la vida nos fueron dadas por Dios. Todo nos fue dado por Dios. Nada es nuestro. Desde la concepción nuestra en el vientre de nuestra madre hasta el parto y después del desarrollo físico nuestro, ya fuera del vientre, y cualquier aspecto de nuestra vida, el trabajo, el estudio, la economía, la salud, la provisión, la familia, una esposa, un esposo, los hijos, todo eso, dice, tiene que ver con aspectos de la vida natural, pero esa vida fue dada por Dios. Todo le pertenece a Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida nos fueron dadas por Dios. Por ejemplo, dice que el sol sale, ¿verdad? Diariamente, dice la Biblia, sobre justos e injustos, sobre buenos y malos, siempre, y que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, y que Él hizo el mundo, el universo, el sol, las estrellas, la luna, la tierra, todo, y que hace que la tierra fructifique y crezca y el fruto en ella, y haya alimento y haya sustento para todas las personas. Todo eso es un proceso, todo eso tiene que ver con Dios. Dios hizo todo lo que vemos, todo lo que existe. Entonces todo nos fue dado por Dios. Así que todo lo que pertenece a la vida nos fue dado por Dios. Todo lo que pertenece a la vida espiritual ha sido dada por Dios también. Dice aquí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Las cosas naturales, físicas y naturales que vemos y que es cotidiano para nosotros fue dado por Dios. Pero la gracia que viene a despertar a nuestro espíritu y por el cual tenemos conocimiento de Dios o podemos creer en Él, entonces eso también fue dado por Dios. Porque la piedad, dice, fue dada por Dios. Todo lo que pertenece a la piedad. Y la piedad tiene que ver con honrar a Dios, con conocer a Dios, con temer a Dios, con tener fe en Dios. A eso se refiere cuando habla de la piedad. Todas las cosas que pertenecen a la vida nos fueron dadas por Dios. Todas las cosas que pertenecen a la piedad, la fe, ¿verdad? Y el temor a Dios nos fue dado por Dios. Nos fue dado por Dios, dice aquí, por su divino poder. Y el poder que se manifiesta en nosotros, dice aquí, es a través del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, el conocimiento de Dios es una gracia. El reconocimiento de Dios en nuestra vida es una gracia. Y el poder de Dios se manifiesta cuando hay temor en el corazón, en nuestro corazón hacia Dios. Así que, entonces tenemos a través de conocer a Cristo, el cual nos llamó, a través de conocerlo, a través de ampliar el conocimiento que tenemos de Él, podemos nosotros crecer en nuestra vida espiritual y en nuestro carácter. Ahora dice más el versículo 4, dice que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dice que tenemos grandes promesas y que a través de esas promesas o esas promesas están encaminadas hacia una reforma en nuestra vida, una reforma en nuestra forma de pensar, una reforma en nuestra forma de vivir y de comportarnos, una transformación. Pero dice que esta palabra de Dios que tiene promesas para nosotros, la finalidad de esas promesas es de bendecir nuestra vida en muchos aspectos, pero principalmente que haya un crecimiento en nuestra vida espiritual, que haya un crecimiento en nuestro carácter como creyentes, ¿verdad? Que haya una transformación y que
que Dios implanta o ha implantado a través de Jesucristo una naturaleza nueva en nosotros que es espiritual. Y a través de la palabra, de su palabra, implanta en nosotros o sigue implantando y hace crecer esa naturaleza espiritual que tenemos. Ahora, por esa naturaleza espiritual que tenemos y que ha sido tocada por el Espíritu Santo y por la palabra, podemos huir del pecado, podemos desechar la naturaleza pecaminosa que tenemos. Dice aquí, por esa naturaleza espiritual o por esa naturaleza divina, hemos huido o huimos de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces quiero decirte, hermano, que la parte que le toca a Dios ya está hecha. Acuérdate que estamos hablando acerca de la formación del carácter. Y aquí me está diciendo Pedro que tenemos una fe preciosa que nos ha sido dada por Dios, que la naturaleza de Cristo ha sido implantada en nosotros, que tenemos promesas de la palabra de Dios que nos van a llevar a ejercitarnos y a hacer crecer esa naturaleza divina, y que esa naturaleza divina nos va a hacer que huyamos de la corrupción, de los pecados que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Entonces la parte que le toca a Dios ya está dada, ya está hecha por Jesucristo. Vino Jesucristo, se sacrificó por nosotros, ofreció su vida por nosotros, por nuestros pecados, para perdonarnos, para limpiarnos. Le hemos recibido en nuestra vida, hemos sido perdonados, y a través del poder que operó en Él resucitándole de los muertos, ese poder es el que opera en nosotros hoy para darnos una vida nueva en Cristo y para transformar nuestro carácter como creyentes. Cristo venció la muerte a través de la resurrección. Nosotros vencemos la muerte espiritual a través de la resurrección a una vida nueva cuando depositamos nuestra fe en Cristo, cuando depositamos nuestra confianza en Dios. Somos nuevas criaturas. Somos justificados del pecado, somos perdonados, somos limpiados y se nos ofrece vida eterna cuando la recibimos en el corazón, cuando entregamos nuestra vida y cuando nos dejamos formar por Él. Ahora, esta es la parte que le corresponde al hombre, a Dios, perdón. Ya la hizo a través de Jesucristo. Ahora, hay otra parte, te decía en un principio que no todo lo hace Dios y no todo lo hace el hombre, pero la parte que Jesús hace o la parte que Dios hace ya está hecha. Tenemos el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo, el ofrecimiento a recibirle por fe y a ser justificados por fe. Y tenemos la palabra de Dios que nos va a llevar en ese proceso, en ese camino de santificación, para reflejar un carácter como creyentes, una formación nueva en nuestra vida. Por eso podemos ver que hay personas que han recibido a Cristo, que han pasado de una vida de vicios, de pecado, de prácticas de pecado tremendas, y de ser esclavizados al pecado a una vida diferente, a una vida libres de pecados, de vicios, y a una vida que está siendo transformada, a una vida que ahora lleva otra dirección. ¿Y cuál es la dirección que lleva? El servir a Cristo, el servir a Dios de esta manera. Ahora quiero tomar una parte del versículo 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. ¿A qué se refiere por esto mismo? A lo que ya mencionamos antes, ¿verdad? Muestra esto, pon toda diligencia, pon todo esfuerzo, pon todo tu esmero, pon todas tus ganas para que seas transformado. Esta es la parte que me corresponde a mí. No me corresponde darme vida espiritual porque estaba muerto, el que me dio vida fue Cristo. No me corresponde a mí limpiarme a mí mismo, yo no puedo hacerlo. No me corresponde a mí romper las cadenas de pecado que había en mi vida. Él la hizo, Jesús lo hizo, Dios lo hace. Lo que me corresponde a mí es ser diligente en la búsqueda de Cristo, en la entrega que tengo que hacer con Él, en añadir a mi fe conocimiento, en tener nuevos hábitos de conducta, o una disciplina que me va a llevar a una transformación a través del poder de Dios. Entonces a mí me toca la diligencia. Y ser diligente es estar presto, es estar preparado, es
esforzarse, es hacer las cosas con solicitud, pronto, no dejar nada para después. Entonces, hermano, estamos hablando de la formación del carácter. En las bienaventuranzas se nos dijo que tendríamos que tener cierto carácter, cierta forma de conducirnos. No solo en la bienaventuranza, sino en cualquier aspecto. Y en muchos pasajes de la Biblia se nos dice cómo tenemos que ser. Pero el problema que encontramos es que cómo lograr tener ese carácter cuando veo mi condición y tengo un carácter totalmente contrario a lo que Dios me dice que tenga. Pues bien, el desarrollo del carácter ya lo estamos viendo aquí. Dios ha puesto la parte que le corresponde, el poder del Espíritu Santo, las promesas, el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo. Y ahora me toca a mí poner diligencia para ese cambio, para esa transformación. Y cuando hablamos de diligencia hablamos de una disciplina, que eso sí lo tengo que hacer. Tengo que disciplinar mi vida, tengo que disciplinar mis hábitos, tengo que tener nuevos hábitos, renunciar a hábitos que no me ayudan a crecer y poner nuevos hábitos que me van a llevar a un crecimiento. Entonces, el camino hacia la formación del carácter es una combinación de voluntades, la voluntad de Dios y la mía. La de Dios ya está puesta, ya está hecha, ya fue ofrecida. Poner mi voluntad es con lo que yo batallo y es con lo que Dios también en un momento dado, Él está esperando para que nosotros hagamos cambios. Siempre he pensado, hermano, que yo decido después de haber creído. Estando muerto, Él me dio vida a través de Cristo. Y yo, a partir de ese momento, yo decido vivir en Dios. Yo decido, me pongo a disposición de Dios. No, Dios no va a tomar decisiones por mí en esos aspectos. Yo decido vivir en el poder del Espíritu Santo. Yo decido entregar mi voluntad y vivir en la voluntad de Dios. Yo decido ser obediente o desobediente a Dios. Yo tomo decisiones. Dios ya ha transformado mi corazón. Si lo ha tocado por gracia, quiere decir que hay una inclinación natural en mi corazón para servir a Cristo. Tengo una inclinación natural para seguirlo, para buscarlo, para ofrecerme, ¿no? Pero tengo que tomar decisiones, tengo que ser formado. Tengo que tener disciplina para ser formado nuevamente. Dios te decía que no toma decisiones por mí. Y como no toma decisiones por mí, Él está esperando que yo las tome. Él me ofrece, Él me llama, Él me dice lo que tengo que hacer, pero yo tomo decisiones. Aquí se manifiesta la tentación de la carne y se manifiesta mi debilidad como hombre o como mujer, ¿verdad? Hablando del aspecto de la debilidad de la carne. Aquí se manifiesta. ¿Por qué? Porque yo sé lo que tengo que hacer. Ustedes saben y yo lo que tenemos que hacer. Sí lo sabemos. Bíblicamente lo sabemos. Leyendo y comprendiendo la lectura, entendemos qué es lo que Dios quiere. Pero de ahí a tomar la decisión de hacer lo que me está diciendo, es cuando entra la tentación, ¿verdad?, de no hacerlo. Es cuando entra la debilidad. Es cuando entra mi decisión para no hacerlo o para hacerlo. Entonces tengo que aprender a vivir en Dios, tengo que tomar la decisión de vivir en Dios, tengo que poner a disposición de Dios mi vida, mi voluntad, mi obediencia, tengo que tomar decisiones. Te repito, Dios no toma decisiones por mí. Entonces cuando yo leo la Biblia, cuando encuentro un mandamiento de Dios en ella, aquí se manifiesta la tentación, obedecer o no obedecer. Porque mira, yo me he encontrado con que a veces decimos, es que Dios me habló. Yo aprendí. Y es mentira, hermano. Bueno, Dios sí nos habla a través de la Escritura, ¿no? Y a veces, bueno, siempre nos habla y me habla a través de la Escritura. Pero cuando yo digo, ya aprendí lo que Dios está diciendo y no estoy obedeciendo, entonces no lo he aprendido. Porque aprende aquel que lo está haciendo, aquel que se le hace un hábito. Pero aquel que solo entiende, solo comprende lo que Dios dice, pero no hace nada al respecto y no hace cambio y no se deja formar, no ha aprendido. Aprender es ejercitarse, aprender es obedecer. Yo puedo decir que aprendí cuando pasé la prueba, cuando estoy haciendo constantemente lo que se me dijo que tengo que hacer. Y aun cuando venga la tentación de no hacerlo, soy capaz de seguir obedeciendo. Entonces puedo decir que he aprendido, mientras no. Puedo decir leí y entendí, pero no aprendí. Repito, aprender es cuando lo estoy practicando ya. Cuando es un hábito para mí, un hábito nuevo, un hábito santo.
y estoy ejercitándome en eso. Ahora, no solo se manifiesta cuando he comprendido la palabra y no tomo la decisión, no solo se manifiesta la tentación de mi carne, sino la influencia del enemigo, de mi alma, el diablo. Él es un enemigo nuestro, enemigo de los creyentes, enemigo de la fe, enemigo de la palabra de Dios. Y él trata siempre de apartarnos del crecimiento. Dios no hace eso. Dios nos ofrece el crecimiento. Dios ha dado todo para el crecimiento espiritual, para el desarrollo del carácter. Y yo tomo la decisión. Pero si no tomo la decisión, aunque lo haya leído y lo haya comprendido, el diablo viene y él ofrece o estorba, ¿va? Y me ofrece alternativas. Y entonces yo decido darle la espalda a la palabra, a lo que ya entendí, y hago lo que me dicta el enemigo y lo que me dicta mi carne. Y entonces eso me frena en mi vida espiritual. Dios no es quien frena tu vida espiritual, eres tú mismo quien frena tu vida espiritual. Si no has crecido, debiendo haber ya crecido, si no has crecido a causa del tiempo, dice Hebreos, a causa del tiempo debiendo ser maestros, somos niños, dice, somos responsables nosotros. Tú eres responsable de ti mismo, tú eres responsable de tu crecimiento, tú eres responsable de tus decisiones. Y basta observar el día de hoy, que somos libres de decidir. Ustedes se levantaron en la mañana y decidieron qué vestir, qué ropa se iban a poner, una decisión. Decidieron bañarse a tal hora o a tal hora, una decisión. Luego pensaron, ¿qué voy a desayunar? A lo mejor ya lo tenías planeado, pero lo decidiste en algún momento. Voy a desayunar esto para hoy. ¿Qué vamos a comer a mediodía? Lo decidiste. Hoy miércoles vamos a ayunar, no vamos a desayunar ni a comer a mediodía. Vamos a ayunar, lo decidiste. Entonces, somos libres de tomar decisiones. Yo decido orar o no hacerlo, decido leer o no hacerlo, decido ayunar o no hacerlo. Decido estar hoy jueves escuchando el video o no hacerlo. Decido el domingo ponerme en contacto con los hermanos en la iglesia, escuchar, participar de la reunión o no hacerlo. Yo tomo la decisión. Pero toda decisión tiene que ver con crecimiento o con decrecimiento. Así que a veces nos falta entender, ¿no?, que toda disciplina que Dios ha dejado en su palabra para nosotros como iglesia es para llevarnos a un crecimiento, a una formación del carácter. Ahora, decía en días pasados, hermanos, que el carácter significa marca. Entonces, como tenemos una forma de pensar, una forma de ser, de accionar, la gente nos conoce. Esa es nuestra marca. Cuando la gente nos conoce cómo somos, cómo reaccionamos, cómo hacemos las cosas o cómo accionamos, entonces quiere decir que hemos dejado una marca en la mente y en el corazón de las personas. Cuando las personas pueden clasificar o pueden identificar nuestra vida a través de las acciones, de las reacciones, de nuestra actitud, quiere decir que hemos dejado una marca y entonces esa marca se refiere al carácter. Somos de cierta manera que la gente identifica cómo somos, cómo pensamos y cómo accionamos. Si la gente dice, mira, esto que hicimos va a hacer que esta persona se enoje. Está conociendo, hemos dejado una marca, saben si podemos enojarnos y de qué manera podemos enojarnos. Entonces la manera en que somos con los demás, o la manera en cómo reaccionamos y cómo hacemos las cosas, la gente llega a identificarnos y dicen, él es de esta manera o de otra. Entonces estamos dejando una marca, entonces el carácter es una marca. Así que tenemos una marca en el hogar. La gente nos conoce en el hogar, saben cómo eres en el hogar. Ese es el carácter. La familia nos conoce, sabe en el hogar. Entonces hemos dejado una marca. La gente nos conoce en el ambiente de trabajo. Hemos dejado una marca ahí. La gente nos conoce en la iglesia. Hemos dejado una marca ahí también. Los demás aprenden a conocernos, recuerda, a través de nuestros hábitos, de nuestros pensamientos, de lo que hablamos, de la forma en que reaccionamos. Aprenden ellos a conocernos y conocen nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestros hábitos. Saben cómo somos, cómo pensamos, cómo vivimos. Te repito, dejamos una marca en los demás. Entonces, como somos de la misma manera, ellos aprenden a identificarnos.
Ahora, significa eso, ¿verdad? Que esa parte significa que hemos sido fieles a una conducta, a una forma de ser. Entonces, cuando la gente dice, no, este hombre es incorruptible, este hombre, aunque se le ofrezcan soborno, es recto, esa es una marca. Pero pasa lo contrario, no, ofrécele tanto, te va a pasar, ¿verdad? Si le ofreces tanto, corrupción, ¿verdad? Esa es una marca. Si ha sido alguien que es íntegro donde quiera que está, es una marca. Es una marca. Cómo habla, cómo piensa. Ahora, cuando hablamos de una formación del carácter cristiano, estamos hablando de un carácter, ¿verdad?, que se va a asemejar al de Cristo. Tiene la tendencia o va a ser formado para que sea semejante al de Cristo. Entonces, si un hombre es fiel a su carácter, a su forma de ser durante muchos años de su vida, el creyente también va a ser fiel para reflejar el carácter de Cristo una y otra vez. Ahora, dice Pablo, hablando a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 19, le habla a los de Galacia, a la iglesia de Galacia, y le dice así, 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, hay un dolor, la formación en el carácter cristiano produce cierto dolor porque hay que renunciar, hay que dejar nuestra forma anterior de ser y de pensar. Entonces Pablo dice aquí, la finalidad que yo sigo a través de enseñar, de escribirles y de predicarles y de enseñarles, es a través la finalidad es que Cristo sea formado en ustedes. Entonces el carácter cristiano tiene que ver con que Cristo tome control de nuestra vida y seamos formados en el carácter de Cristo y nos conduzcamos nuestra vida como Cristo condujo la suya. Así que el carácter cristiano entonces es ser fiel a Cristo, es tener una firmeza en la decisión de haber creído, de seguirlo, de servirle, de vivir para Él, de obedecerle, de ser santo. Entonces eso tiene que ver con una firmeza y tiene que ver con que Cristo está siendo formado en mí. Ahora ¿cómo nos formamos, hermano? ¿Cómo nos formamos en Cristo? Dice que tenemos la naturaleza divina, dice Pedro, y que a través de las promesas de Dios podemos nosotros acceder, o más bien seguir creciendo en la naturaleza divina que Dios ya ha implantado en nosotros. El que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí todas hechas nuevas. Somos participantes de la naturaleza divina, según Pedro, por las preciosas y grandísimas promesas que tenemos en la Biblia. Somos transformados, somos llevados a un carácter transformado en Cristo. Ahora, entonces, Dios ha dejado ciertas disciplinas para que nosotros podamos ser formados. Te decía hace rato, leer la Biblia es una disciplina. Yo tengo que llegar a la Biblia y leer en ella, o cuando hago lectura, escuchar a Dios, ir con un corazón sediento, buscando dirección, buscando entender, buscar la presencia y la voluntad de Dios, sobre todo, que está revelada en la Biblia, en la palabra. Entonces tiene que ser un hábito leerla. Pero el hábito se adquiere a través de la práctica diaria. Quizás, a todos nos pasa, ¿no? De repente venimos a Cristo y leemos la Biblia y nos dicen que leamos y nos cuesta trabajo, y algunos dicen se me olvidó, no tuve tiempo, no tuve ganas, la verdad me ocupé en otras cosas y cuando me di cuenta se me fue el día y ya no leí. Bueno, eso pasa comúnmente, es una lucha también, pero tiene que ser un hábito. ¿Y cómo se hace el hábito? A través de la repetición. Ahora, el hábito, cuando yo quiero ser transformado, cuando quiero aprender a leer y a permanecer en la lectura bíblica, tengo que formar el hábito. Y el hábito se adquiere por disciplina. Tengo necesidad, pero también la disciplina. Haber leído la Biblia en un año es disciplina. Hermano, y tenemos que ser conscientes que nos falta disciplina. Porque si no terminamos en el año es porque descuidamos la lectura. No hay otra razón. No hay disciplina para eso, para leer la palabra. No hubo disciplina, no la hay. Nos cuesta mucho trabajo, pero tienes que
La disciplina se autoimpone. Se autoimpone. La formación del carácter tiene que ver con hábitos, pero hábitos que yo voy a propiciar en mí, voy a tomar decisiones. Como leer, te decía. Yo decido leer, yo decido orar, yo decido ayunar. Pero tienes que hacerlo, hermano. Tenemos que hacerlo. No basta con saberlo. Es que tenemos que orar. Es que la oración es importante. No, hombre, es que la lectura es muy importante para el creyente. Pero ¿de qué sirve saber que es importante? ¿De qué sirve saber que todo eso es importante si no lo hago? Tengo que ser formado. Son hábitos para tener una formación como creyente. Entonces, leer, orar, ayunar, reunirse, aunque ahora lo hacemos de esta manera, también estar presente en los días en que estamos juntos, escuchando la palabra y orando a Dios, los jueves y los domingos. Así que no solo eso, es ofrendar también a Dios, darme a mí mismo y ofrendar de lo que Dios me da, dar para la obra del Señor. También en mi hogar, hermano, en mi hogar tengo que desarrollar hábitos nuevos, un carácter cristiano en mi hogar, como esposo, esposa, o hijos, o padres, o hermanos. Tengo que formar un carácter diferente. Es cierto que en la casa, ahí realmente se refleja el carácter que tenemos. Porque normalmente nos pasa a todos, ¿verdad? Quien nos conoce realmente es en el hogar. Cómo reaccionamos, cómo vivimos, qué hacemos, qué pensamos, qué decimos, qué hablamos. Incluso cómo ofendemos a veces, cómo nos enojamos, cómo explotamos. Ahí se nos conoce perfectamente. Pero ahí tenemos que desarrollar un carácter como creyente, como cristiano en el hogar. De hecho, es el primer lugar donde tenemos que reflejar el carácter de Cristo. De hecho, es la prueba máxima. Si ahí hemos cambiado afuera, les aseguro que será más fácil. Si hemos cambiado ahí en el hogar, si somos en verdad, estamos reflejando un carácter cristiano, lo estamos desarrollando. Así que el carácter, te decía, que se forma por hábitos, y los hábitos se forman por disciplina. Y la disciplina es una autoeducación. Yo me impongo disciplina. Yo decido lo que voy a hacer. Es una autoeducación, te decía, voluntaria. Pero no quiero remarcar esto porque es cierto, tengo que tener hábitos y disciplina para empezar a formar mi carácter y para sentar las bases, para ser transformado. Pero no depende de mí, como dije en un principio, depende de Dios también. La parte que le corresponde a Dios está hecha a través de Jesucristo y nos está siendo ofrecida a través de la palabra, sus promesas. Ya está hecha esa parte. ¿Qué tengo que hacer yo? Autodisciplinarme, someterme a Dios, buscar su rostro, entregar mi vida. Y yo sé que Dios va a operar. Dios opera precisamente en esa entrega, en esa búsqueda. Dios opera en el carácter. Ahí somos transformados en su presencia. Pero tengo que autodisciplinarme en algunos aspectos. Tengo que dejar lo que me estorba. Es cierto, hermano, a veces es ignorancia, ¿verdad?, de la palabra para que yo pueda cambiar, pero muchas veces la pereza espiritual. Hay una pereza espiritual. Hay una falta de hambre y de sed espiritual. Y eso implica, hermano, que tenemos un peso, que estamos viviendo en nuestra carne, que estamos fuera de disciplina para buscar a Cristo. Tengo que buscarlo, tengo que someterme a Él. Entonces yo decido. En el conocimiento de la palabra puedo crecer y puedo ser transformado por Dios. Dice la segunda carta a Timoteo, en su capítulo 1, quiero leerte, dice el versículo 7, porque Dios, es 1.7, 2 Timoteo 1.7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos ese espíritu de dominio propio, tenemos ese espíritu de poder y de amor. Dios lo ha puesto en nosotros. Lo desarrollamos a través de conocer la palabra, a través de la oración, a través de la posesión que el Espíritu Santo hace de nosotros y de la entrega que nosotros hacemos en Él. Hay una combinación, te decía. Entonces, tiene que haber, en esa combinación, somos formados en el carácter. Así que es una base, el conocimiento de la palabra de Dios. Tenemos hábitos, hermano. Quiero que pensemos en los hábitos que tenemos que, a pesar de ser creyentes o en medio de que somos creyentes, que hemos recibido la gracia de Dios, nos enojamos muchas veces. Ese es
hábito de pecado. La forma en que nos enojamos a veces. Lo que decimos cuando estamos enojados. Incluso a veces los creyentes, a veces ofendemos con lo que decimos. Explotamos con lo que decimos. Hay pereza, te decía, como dije hace rato. ¿Eh? Hay deseos de venganza. A veces prometemos y no cumplimos. Hay vicios de conducta, vicios al hablar, palabras mal que no se deben decir o que no debemos decir por testimonio. Deseos en el corazón. O sea, tenemos hábitos que pueden ser transformados, pecados. Mira, cuando venimos a Cristo tenemos un montón de hábitos. Gracias a Dios que a través del conocimiento de Él vamos siendo transformados. Pero muchos todavía conservamos algunas cosas de estas. Incluso me atrevo a decir que a veces hay adulterio en el corazón. Hay pornografía a veces. Se está viendo pornografía. Algunos quizás pueden caer en ese pecado. Algunos dicen mentiras todavía. O sea, hay hábitos. El chisme, la murmuración, son malos hábitos de pecado que ya debimos haber dejado, ¿no? O que debemos dejar. Pero es una transformación, repito, una formación del carácter que Dios está haciendo con nosotros. Bueno, entonces somos llamados a un carácter como cristianos, ¿no? Estamos siendo llevados en esa formación, pero ¿cómo cambio, hermano? ¿Cómo cambio? ¿Eh? La Biblia me da consejos para que yo pueda cambiar. Te decía que tengo que imponerme, tengo que poner disciplina a mi voluntad, a mi cuerpo, ¿eh? Dejando a un lado los sentimientos. Muchas veces no cambiamos o nos cuesta cambiar porque están mezclados los sentimientos. Mira, hay hábitos que no necesitamos sentimientos para ellos. Por ejemplo, yo pensaba en manejar un auto. Te subes al carro, le metes la llave, lo arrancas y empiezas a meter y vas pensando en otra cosa y vas manejando. Es un hábito que no es, en sí mismo no es pecado, por decirlo así, ¿verdad? No está mezclado con sentimiento, no hay una tentación de caer en pecado, por ejemplo. No es eso, es un hábito como lavarse los dientes, como bañarse, son hábitos que no tienen nada que ver con que son buenos o son malos o que son pecados, no lo son, no tiene que ver con eso. Sino que son hábitos buenos de salud, ¿verdad? Pero son físicos, son externos, no tienen que ver con sentimientos. Pero hay hábitos que tienen que ver con sentimientos, hay hábitos que tienen que ver con satisfacción de los deseos. Y entonces eso nos cuesta trabajo, eso nos cuesta porque están mezclados, están arraigados. Y entonces podemos hablar de aspecto sexual, ¿verdad? Y podemos hablar, por ejemplo, de deseos de la comida, por ejemplo. Hábitos, malos hábitos de comida, malos hábitos en el aspecto sexual, ¿no? Pecados, pero están mezclados, ¿no? Con los deseos y con los sentimientos, entonces no podemos dejarlo. Con las heridas, ¿verdad? Con los sentimientos, a veces las personas nos enojamos y ofendemos porque estamos lastimados en el corazón. Entonces está mezclado con sentimientos, no hemos perdonado a las personas, no nos pasamos por alto las ofensas porque estamos lastimados, porque estamos heridos. Entonces están mezcladas con sentimientos los hábitos de pecado. Entonces es difícil desarraigar eso. Pero esa es la formación, ¿no? Tengo que autoimponerme disciplina, sin dejar de lado que Dios es el que hace la obra, que es la gracia de Dios la que opera en mi corazón. ¿Sí? Tengo la palabra de Dios, las promesas de Dios. Tengo el ayuno, tengo la oración. No pierdas de vista nunca, hermano, que la gracia de Dios es indispensable. El poder del Espíritu Santo es indispensable para nosotros. Mira, el apóstol Pablo dice estas palabras allá en la primera carta a los Corintios, en su capítulo 15. Dice de esta manera en el versículo 10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Dice que por la gracia de Dios Pablo es lo que es. Que la gracia de Dios no fue en vano. Antes se esforzó en la gracia. Creyó en la gracia, se esforzó en la gracia y fue transformado. Y trabajó como ninguno. Se disciplinó como ninguno. Se sometió como ninguno. Trabajó, se sujetó a Dios, sometió la carne, su voluntad, sus deseos, trabajó para Dios y derramó Dios su gracia
lo fortaleció en la gracia y pudo ser transformado. La combinación, lo que decía hace rato. Principalmente la gracia de Dios y en segundo lugar mi voluntad, mi diligencia, mi entrega para ser transformado por Él. Así que tenemos que ser transformados. Tenemos que someternos. Esos hábitos de pecado que tenemos todavía, formas de hablar, de reaccionar, de decir, de murmurar, quizás de decir mentiras, de no cumplir una palabra, de enojarnos, de explotar. Ya lo decía hace rato, ¿no? Y algunos otros quizás batallamos en el aspecto sexual, en el aspecto de la alimentación y en otros aspectos. Tenemos que aprender a someter esa parte, pero solo se hace ejercitándonos con disciplina en los ejercicios espirituales, como son la oración diaria, la lectura diaria, el someternos a Dios. Dice Santiago 4, en el capítulo 4, que someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Resiste a la tentación, somete tu cuerpo, somete tus deseos, ten disciplina, ejercítate en la piedad, en el temor a Dios. Y sométete a Dios y va a huir el diablo, y va a huir la tentación, se va a apartar. Así que Pablo dice, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y otro texto que se encuentra en la primera carta a los tesalonicenses, quiero que lo escuches o lo leas conmigo. Primera carta, el capítulo 5, el versículo 23 y 24. Y el Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios está comprometido a santificar nuestra vida, a transformar nuestro carácter, pero yo tengo que poner mi disciplina. Dice aquí Pablo, fiel es el que te ha llamado. Si tú te dispones, si tú te entregas, si tú sometes tu voluntad, fiel es el que te ha llamado. Él te va a santificar, Él lo hará por completo, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y serás guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no pierdas de vista la gracia. Dios te ha prometido, nos ha prometido desarrollar un carácter como el de Cristo. Nos lleva a eso, es el proceso de la vida del cristiano. Crecimiento en una relación con Dios y lo va a llevar a un carácter así. Pero tengo que poner mi diligencia, dice Pedro, toda diligencia. Pero hermano, la pereza espiritual, los malos hábitos. ¿Cómo es posible, hermano, que muchas veces descuidamos la lectura de la Biblia, descuidamos la oración? No hay tiempo para eso, pero hay tiempo para el Facebook, hay tiempo para subir videos, hay tiempo para ver videos, hay tiempo para estar en el Face conectado con otras personas. Yo he estado en el Facebook, ¿sabes cuántas horas se van ahí sin darte cuenta? Se te va muy rápido, estás leyendo cosas y se te va el tiempo. He decidido no abrirlo, lo abro, sí lo checo, pero muy poco. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta de eso. ¿Cómo es posible que intercambiemos una cosa por otra? Es la tentación, te repito. No somos transformados porque nos falta la disciplina espiritual. Nos falta eso, obedecer y someternos en lo que ya sabemos que tenemos que hacer. Lo que ya has leído en la bíblicamente y lo has entendido, hazlo. Si no lo has hecho, sométete para hacerlo, oblígate a hacerlo. Debilita tu carne a través de la decisión, del ayuno, de la oración. Debilítala, exponla delante de Dios. Busca ora con alguien, comprométete con alguien para orar juntos, en línea si quieres. A través de la tecnología, ponte a orar con alguien. Que alguien te acompañe, comprométete a hacerlo. Verás que habrá cambios en tu vida. Pero recuerda, es Cristo el que santifica, es la gracia de Dios en nosotros trabajando eficazmente que nos ayuda. Yo tengo que ponerme y ejercitarme en la disciplina. El cambio lo hace Dios. Los deseos por cambiar lo hace Dios. Viene a mí cuando yo tengo disciplina en la búsqueda a través de la oración. Tengo que someterme a Dios. Y por último, hermano, quiero leerte dos pasajes que a mí me gustaría que los remarcáramos y me gustaría que te lo aprendieras. Están cortitos, son 2 versículos. Se encuentra en Oseas. Quiero que busquemos Oseas, libro de Oseas.
en el capítulo 13 y el capítulo 14. Solo 2 versículos vamos a leer ahí. Y yo quiero, están cortitos, hermano, yo quiero que los aprendas de memoria. No ahorita, ¿verdad? Ejercítate ahí. ¿Estamos ahí? Versículo 13, 9. 13, 9, Oseas 13, 9. Dice, te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Repite conmigo y di tu nombre. No Israel, sino pon tu nombre. Te perdiste, oh Andrés, mas en mí está tu ayuda. Te has perdido, te has debilitado, te has llenado de pereza, de falta de fruto. En mí está tu ayuda. Una vez más veo la mano de Dios, la paciencia de Dios ofreciéndonos su ayuda para formarnos. Déjate formar, sométete. Cuando el yo cae en ti, cuando el orgullo, cuando el yo tiende a defenderse, a salir, a justificarse, calla tu voz, calla tu boca, cierra tus labios. Busca la ayuda de Dios, el sometimiento a Dios. Y habrá cambios en ti. Capítulo 14, versículo 4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. La ira de Dios se apartó por su gracia. La gracia está depositada en ti y en mí. Y ha sanado nuestra rebelión. Ahora quiere santificarnos. ¿Qué esperas para correr? ¿Qué esperas para caminar? ¿Qué esperas para creer? ¿Qué esperas para entregar tu vida? ¿Qué esperas para entregar tu voluntad? ¿Qué esperas para someterte a Dios? ¿Qué esperas para tener disciplina? ¿Qué esperas para ser obediente? ¿Qué esperas para desarrollar un carácter como el creyente? Cuando la gente te mire y diga, este verdaderamente es un creyente, porque calla, porque es prudente, porque es santo, porque es íntegro, porque guarda su cuerpo, porque guarda sus pensamientos. Pero hermanos, a veces la iglesia, los hijos de Dios somos señalados por pecados. Es creyente y anda viviendo y haciendo esto y aquello. Es creyente. Desde luego que muchas veces somos acusados injustamente porque no saben. Desde luego que muchas veces somos señalados, pero es bíblico. La Biblia dice, perdón, que si somos señalados injustamente, que no nos preocupemos. Que nos preocupemos si lo que señalan es verdad. Y si señalan un mal carácter y se señalan pecado en nuestra vida evidente, Señor, y no estamos poniendo nada en nuestra parte para hacer un cambio, y que nos hemos conformado, si no estamos creciendo en el desarrollo del carácter, es un llamado de parte de Dios con paciencia. Yo soy tu ayuda, dice el Señor. Te he amado de pura gracia. No reniegues de la gracia, no le des la espalda a la gracia, aférrate a la gracia, aferrémonos a la gracia. En Él podemos cambiar, en Él somos transformados. No eches en saco roto esta palabra. Somos transformados. Si eres discípulo, si eres creyente, conviértete en un discípulo de Cristo. Y si eres discípulo, sigue los pasos de tu maestro. Y refleja el carácter de Cristo en todo, en tu forma de pensar, en tu forma de hablar, en tus acciones, delante de quien sea. Demos testimonio. Déjate formar, renuncia a tu forma antigua de vivir. Por último, hermano, quiero dejarte un pasaje. Quiero que leas en tu casa 2 pasajes, hermano, son largos, ya no los quise leer hoy, pero quiero que los leas en tu casa. Terminando ahorita los puedes leer con tu familia. Ahí donde están juntos vamos a orar, pero también quiero que lean este pasaje. 2 pasajes son, léanlos juntos hoy, en este momento, terminando esta enseñanza. Efesios 4 del 1 al 17 y Colosenses 3 del 1 al 17. Y entonces ahí Pablo da una explicación de cómo somos transformados. ¿Cuál es la parte que nos corresponde a nosotros también? Abandonar y vestirnos con Cristo, despojarnos del viejo hombre, dejar la vieja naturaleza. Pero eso lo haces tú, eso renuncias tú. Cuando alguien viene y te ofende y tú respondes, quizás enojado, estás en la carne, pero cuando alguien viene y te ofende y tú te quedas callado quizás y lo ves con misericordia y lo perdonas en el momento, te estás ejercitando, estás viviendo un hábito y la repetición de ese hábito te va a llevar a un cambio de carácter, de tal manera que cuando venga esa misma persona u otra y haga algo, tú permanezcas intacto en tu corazón, haya paz en tu corazón. No te enojes,
sino que permanezcas intacto en esa paz de Dios, en esa santidad. Los hábitos, la repetición de los hábitos te llevan a un carácter como creyente. Lee por favor esos 2 pasajes ahí con la familia y oren con ese pasaje. Vamos a orar ahorita. Hemos terminado en este tema en el nombre de Cristo y vamos a orar. Vamos a orar pidiendo una transformación más allá de lo que hasta hoy hemos logrado en el nombre de Cristo. Señor, venimos a tu presencia, hemos escuchado tu palabra y aún más vamos a leer alguna porción todavía de la carta a los Efesios, Señor, y a los Colosenses, oh Dios, en el nombre de Cristo. Con temor lo hacemos, Dios, y oramos con temor en el corazón también. Tú nos llamas a una transformación, nos has llamado a vida eterna, pero mientras estamos aquí en la tierra nos has llamado a una transformación del carácter. De tal manera, Señor, que aquel que robaba, dice tu palabra, no debe robar más. Aquel que mentía no debe mentir más. Aquel que, Señor, le daba rienda suelta a sus deseos carnales y sexuales, Señor, ya no debe vivir de esa manera. Dios, aquel que le daba rienda suelta a sus ojos, mirando y deseando, Señor, ya no debe vivir de esa manera, Dios. Debe renunciar, Padre. Aquel que estaba, Señor, sumido en el pecado, Señor, ha sido llamado para una vida santa. Padre, pero después de haber sido llamados y perdonados, todavía persistimos en fallas de nuestro carácter, Señor. Reaccionamos, nos enojamos, hablamos, pensamos, Señor, y a veces, Señor, pecamos incluso de esa manera. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, Padre, que nos ayude a ser transformados. Es cierto, Señor, que nos falta disciplina. Señor, algunos no oramos como debemos orar. Algunos ni siquiera mencionamos el ayuno en el hogar. Algunos nos cuesta trabajo, nos resistimos a orar, a leer, a ayunar y justificamos, Dios, no llevar a cabo esta disciplina, Padre, pensando, Dios, que no tenemos tiempo y justificándonos con que no tengo ganas, estamos cansados, Dios. Cuando debe haber hambre en el corazón, te rogamos, Dios, que a través de la búsqueda, a través de la oración, a través de escuchar tu palabra, tu Espíritu Santo redarguya nuestro corazón, nos lleve a una transformación. Nos lleve, Señor, a esos hábitos, a esa disciplina que nos va a llevar a conocerte, oh Dios, y a una transformación. Ayúdanos a mantener los hábitos, ayúdanos a ser disciplinados, ayúdanos a mantener una decisión, Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, Dios. Padre, quiero ser transformado. Dile al Señor, yo quiero ser transformado en las áreas de tu carácter, que tú sabes que están mal, que tú sabes que hay falla, que hay pecado incluso. Confiesa delante de Dios, mira, Señor, esas fallas en mi carácter, en mi matrimonio, en la relación matrimonial con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, en el trabajo, Señor, esas tentaciones en las cuales caigo, esa forma de actuar, Señor, que me doy cuenta que está mal, pero me cuesta trabajo vencer. Lo ponemos delante de tu presencia en esta tarde, en el nombre de Jesús, y transfórmanos, cámbianos, Señor. Que tu palabra, que tiene poder para sobreedificar, edifique un carácter nuevo. Que tu Espíritu Santo, Señor, que levantó a Cristo Jesús, obre de tal manera, Señor, que haya una transformación, que redarguya el corazón, que haya una transformación en el poder del Espíritu Santo para un crecimiento en el carácter, para una transformación en hoy y siempre, Señor. Te lo pedimos en esta tarde en el nombre de Jesús. Padre, vamos a despojarnos del viejo hombre. No queremos vivir de la misma manera, de la manera en que te ofende, de la manera en que lastima tu corazón, de la manera en que ofende a otras personas, de la manera en que lastima a la familia, Señor. No quiero y no queremos vivir de esta manera. Queremos ser transformados por el poder de tu gracia y de tu Espíritu Santo. No confiamos en nosotros mismos para lograrlo. Confiamos en ti. Tú lo vas a hacer, Señor. Nos ponemos en tu mano. Aquí está nuestra vida, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por la palabra que vamos a leer y llévanos a orar, Señor, de una manera eficaz con el corazón y con la voluntad doblegada delante de ti, Señor. Gracias, bendito Dios, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga tu vida. El Señor quiere transformarnos y lo está haciendo y lo va a hacer. Y la manera en que, o la estatura que quiere llevarnos es a la estatura del varón perfecto. A la estatura de Cristo. Hasta que Cristo sea formado en vosotros, dice Pablo, es que Dios deja de trabajar. Claro, tenemos muchas fallas, pero estamos en el proceso, estamos en el camino. Yo sé que Dios está haciendo cambios en tu vida y lo seguirá haciendo para bendición propia.
y de la familia. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Un abrazo, un saludo en el nombre de Jesús. Amén.